8 de la mañana, 17 minutos. Hoy es jueves 8 de agosto. Seguimos con el calentado. A esta hora en el estudio 5 le damos la bienvenida a una invitada muy especial. Rafa, ¿de quién se trata? Gracias, Mauricio. Recibo el balón. Tenemos a María José Pizarro. Bienvenida. Aquí estamos en el sofá con mi colega Beatriz. Estábamos hablando, incluso antes de empezar esta entrevista, estábamos hablando de Kissinger, vino Mauricio, seguridad humana, seguridad estatal. Hemos hablado de todo en un ratico acá. 2 años de gobierno del presidente Petro, para entrar, como siempre digo, con el pollo del arroz con pollo. En 2 años, por supuesto, hay detractores, hay quien está a favor, hay quien está desilusionado. María José, ¿cómo ve estos 2 primeros años de gestión? ¿Se ha logrado lo que se tenía, por decirlo de alguna manera, planificado, dosificado? Pues bueno, yo creo que evidentemente, como todos los gobiernos, entran a gobernar en circunstancias muy particulares. Quiere decir que tienen que enfrentar sus propios retos y nosotros al llegar teníamos que enfrentar los nuestros. Por un lado, pues evidentemente estábamos en lo que se conoció mundialmente como la pospandemia, es decir, ya saliendo de la pospandemia, pero por supuesto el decrecimiento económico en general o la desaceleración de la economía que se estaba viviendo en todo el mundo y que por supuesto afecta también a Colombia, digamos, un estancamiento de los acuerdos de paz. Nosotros lo dijimos, bueno, más bien nosotros no, ellos mismos lo dijeron que iban a ser trizas los acuerdos de paz y eso por supuesto implica que en términos de seguridad, de territorios que ya estaban avanzando fuertemente hacia la paz, pues sienten ese retroceso hacia la guerra y ese es más o menos a muy grandes rasgos, en grandísimas pinceladas, el país al cual llegamos en el gobierno. Entonces, pues por supuesto llega la promesa de cambio, pero yo creo que en estos 2 años, a pesar de las dificultades, de los errores propios, de inclusive tener toda una generación de gente por formar, porque evidentemente quienes han gobernado tradicionalmente el poder tienen cuadros muy formados ya. Nosotros hemos tenido que hacer ese proceso casi que aceleradamente, de cero, porque jamás habíamos gobernado, la gente nuestra no había gobernado. Yo creo que ese es un reto importantísimo y frente a eso, pues yo creo que hemos hecho un gran trabajo y yo creo que las cifras lo demuestran. No solamente ese 1.600.000 personas que salen de la pobreza después de lo que significó la pandemia, el estallido social, es decir, no es que otros gobiernos no lo hayan hecho, sino que este gobierno en particular lo hace de manera también... En una situación particular. En una situación particular y yo creo que lo hace de manera acelerada. Uno no puede desestimar el hecho de que 120.000 personas hayan salido de la pobreza extrema. Frente a eso nos decían, mire, no, si ustedes suben el salario mínimo se va a afectar el empleo, van a destruir el empleo. Y las cifras lo que nos muestran hoy es todo lo contrario. No solamente se logró un aumento del salario mínimo y por lo tanto de dignidad en los trabajadores, trabajadoras, mejora en su calidad de vida, sino que además disminuye el desempleo. Quiere decir que la fórmula que se propuso sí funcionaba y que sí se podía entregar mayor dignidad, mejores condiciones de vida, y el empleo iba a aumentar. Y yo creo que esas son cifras que de entrada deberían por lo menos generar una reflexión de que no, las cosas no están como se dice. O sea, yo escuchaba ayer los medios de comunicación tradicionales, podríamos decirle los grandes medios de comunicación. Me encanta ese término, tradicional. Y casi que era la debacle, no, este gobierno no lo ha logrado nada, quienes intervenían, yo tuve un pequeño debate también en uno de los medios de comunicación, pues la incapacidad de reconocer absolutamente nada. La inflación de los alimentos ha bajado. ¿Esto qué quiere decir? Que ha disminuido el costo de los alimentos. Si no estoy mal, estábamos por el 16% y se ha bajado sustancialmente el precio de los alimentos. Quiere decir que la gente puede inclusive comer lo mínimo que necesita la gente. ¿Qué necesitas tú para vivir? Efectivamente, unos mejores ingresos. Estamos en deuda de la disminución de los precios de energía, pero se están haciendo esfuerzos inmensos. La costa, principalmente. Exactamente, y además pues tuvimos que enfrentar esa acción absolutamente irresponsable del gobierno anterior, que fue incapaz de ir modulando, retirando el subsidio de la gasolina. Si no hubiésemos llegado a una situación de debacle y de una deuda impresionante, y en cambio este gobierno se dio el lapo, como no lo habían hecho los gobiernos anteriores, de asumirlo, y además hoy
básicamente está casi que saldada esa deuda en este fondo. Entonces, aunque se han tenido que tomar decisiones difíciles, pues efectivamente eso ha sido porque eran decisiones responsables. Son difíciles, pero responsables. Los otros no las tomaron, sencillamente se las echaron al gobierno siguiente. Nosotros hubiéramos podido hacer lo mismo, pero creo que nosotros estamos siendo responsables con el país. Y en términos de educación, que ahí tú podrías, digamos, tendrías con pensiones de educación cerrar un poco como por lo menos en lo social, educación, pues un proyecto de ley de nuestra autoría que presentamos en el gobierno Duque fue finalmente aprobada en el Congreso y sancionada la ley por parte del presidente Gustavo Petro, que le da gratuidad en las matrículas de educación superior en las universidades, en las instituciones de educación superior, perdón. Esto quiere decir que se avanza en la gratuidad de la educación superior, que es uno de los principios nuestros como progresistas, y además se avanza en la construcción, en el mejoramiento de escuelas, más de 4.475. Y en la modernización están en la modernización. Y por supuesto que ahora estamos en mora. Ojalá hubiésemos podido lograr la declaratoria de la educación como un derecho fundamental. Estamos todos muy atentos. ¿Se podrá todavía? Sí, pues hay que ver la correlación de fuerzas y por supuesto la decisión que tome el nuevo ministro de Educación. Senadora María Daniel José Rojas. Pizarro, una de los grandes logros del gobierno, y ayer lo escuchábamos también dentro de este balance de los 2 años del presidente Gustavo Petro, es la reforma pensional, esta dignidad para los adultos mayores de nuestro país. Yo creo que es una de las banderas blancas pues más importantes de Gustavo Petro, eso también a resaltar, por supuesto. Pues yo me siento muy feliz porque, entre otras, yo presidí casi todas las plenarias de la reforma pensional. Fue absolutamente difícil por la correlación de fuerzas que había, casi no lo sacamos adelante porque era un voto el que faltaba, más o menos 15 sesiones para discutir la reforma pensional en el Senado de la República, pero bueno, yo me siento tranquila con la satisfacción del deber cumplido, podríamos decirlo, haberle cumplido al presidente y a los, ¿cómo está? Y a los adultos mayores de nuestro país, pero bueno, de entrada ya desde julio, eso es importante, ya 500.000 adultos mayores de 80 años reciben 220.000 pesos. No, eso es importante. 500.000. Es medio millón de adultos mayores que estaban en la mendicidad, que los veíamos vendiendo bonais en las calles o viviendo de la solidaridad familiar. Pero lo más importante es que con la reforma pensional a partir de junio del próximo año, entonces esto va a ser no para 500.000, sino para 3 millones de adultos mayores. Que puede que para la clase media alta, como decía el presidente, no sea mucho ese número, pero para estos abuelos que no tenían nada, pues sí lo es todo. Exacto. Pues es que si tú estás en la mendicidad, buscando pues ahí cualquier solidaridad en un momento después de haber trabajado toda tu vida en el que deberías estar en unas condiciones distintas, que por lo menos puedas pagar un techo donde vivir, o puedas pagar tu alimentación, o puedas pagar tus medicamentos, lo mínimo pues digno. Evidentemente no es lo que quisiéramos y no es lo que se merecen los adultos mayores, pero lo que sí no merecen los adultos mayores definitivamente era el olvido absoluto en el que estaban. Y esto yo creo que tiene que, en un mínimo de solidaridad, de mirar hacia los lados, de ver a los tíos, a las tías, a los abuelos, a las abuelas, al vecino, te tiene que dar, cuando caminas por la calle, saber que ojalá esos adultos mayores de verdad puedan tener algo para su supervivencia. Yo creo que realmente por lo menos tiene que hacerte, reconfortarte un mínimo. Sí. Tendríamos que seguir trabajando por María más, José, pero bueno, este es un grandísimo paso. Mira, aquí está Angie. Angie viene a hacer unas preguntas. A mí me gusta mucho Angie porque Angie nos aterriza. Angie a veces viene con lo que dice la base, con lo que dice nuestro pueblo. Entonces, Angie, todo tuyo los micrófonos. Buenos días, senadora. Buenos días, como dijo ¿cómo Rafael, yo represento a la gente del común, la gente que me encuentro en el Transmilenio. Todos somos del común. Pero la gente que me encuentro en el Transmilenio, que en las filas de la EPS, bueno, sí, entonces yo escucho comentarios y por eso vengo aquí a hacer las preguntas que la ciudadanía quiere saber. Este gobierno va 2 años de administración. Y entonces dicen como que hay medios de comunicación que desinforman, que dicen que no ha hecho nada, que sigue igual o peor. Ustedes desde el gobierno, ¿cómo nos pueden responder en que sí han habido cambios? No, pues básicamente aquí estábamos dando un balance que yo creo que podemos ir mucho más allá en ese balance porque eran las promesas de gobierno, pero yo creo que la invitación a la gente es a que busque otro tipo de medios de comunicación, que busque la información.
que contraste la información, porque está bien, escuchen RCN, Caracol, bueno, los distintos medios de comunicación, escúchenlos, óiganlos, eso es lo que uno tiene que hacer, pero no se puede uno quedar solo con una visión, tiene que buscar otras versiones. En internet hoy existen, la mayoría de la gente tiene datos, y no se le puede preguntar a su hijo, a su hija, al nieto, que te pueda mostrar algunos datos, y busque los datos oficiales en las páginas de los ministerios o en los canales de WhatsApp, inclusive del mismo presidente Gustavo Petro. Usted puede enterarse y contrastar. Luego usted puede tener su opinión. Cada quien es libre de tener opinión. Ese es el valor de la democracia. Aquí no se busca, pero sí entregar datos que generalmente no se están mostrando en los medios, como decía yo, tradicionales, aquí los grandes medios de comunicación. Porque además estamos siendo foco, sí, por marcar la diferencia, senadora. Justamente el sistema de medios públicos está hablando de la defensa de los derechos humanos, está hablando de cultura, de arte, lo que se ha hecho con el concierto por la paz, estamos alzando la voz por la guerra en el Medio Oriente. Entonces eso también es digno de admirar y de sacar pecho. Yo creo que nosotros también como sistema de medios públicos estamos dando un granito de arena para la paz tan anhelada en nuestro país. Pues mira, nos decían inclusive que la guerra, digamos que por qué levantábamos nuestra voz por la guerra en Gaza y no levantábamos por Colombia. Yo quiero recordarles que el SOS Cauca lo inventamos nosotros, es nuestro. Y pues ya están las fotos y están los videos desde el cuatrienio pasado. Lo que pasa es que nosotros nos oponemos a la guerra aquí en Gaza y en todas partes. Pero ¿cuál es el origen del conflicto en nuestro país? ¿Cuál fue el origen? La tenencia de la tierra. Pues ahí también hemos dado pasos importantísimos, no solamente avanzando después de un rezago de 4 años en el cumplimiento de los acuerdos de paz, sino avanzando en la reforma agraria. Se han comprado más de 187.000 hectáreas y se han entregado 135.000 a campesinos y a campesinas de tierra. Esto es importantísimo, y en total más de 1 millón de hectáreas se han titulado a campesinos y a campesinas. Esto es digamos, importantísimo, y no se expropió a nadie. Nos decían, es que aquí vamos a estar, pues exprópiese. No se expropió a nadie, se compraron las tierras, se habló con los grandes terratenientes de nuestro país, se compraron las tierras y se les devolvieron en un objetivo que además también es como del ADN nuestro, de uno de nuestros principios y promesas de campaña, y es que nosotros queríamos cambiar el modelo productivo de nuestro país, pasar de una economía extractivista a una economía productiva. Y si nosotros vemos los resultados, claro que podemos alegrarnos porque el campo ha crecido. Fueron junto con el turismo los sectores que más crecieron, más del 10% creció el sector agrícola en nuestro país. Esto quiere decir que efectivamente estamos logrando esa transición, y por ejemplo el turismo creció, igualó al carbón, ¿sí? Igualó a la extracción de carbón, exactamente, los ingresos por el turismo. Millones de extranjeros visitaron nuestro país. Eso es absolutamente importante porque empezamos a cambiar el modelo productivo y se demuestra que es posible. Y otra cosa que tal vez, yo no sé, sería bueno que tú preguntaras, por ejemplo, en el ICETEX, ¿qué ha pasado con los deudores del ICETEX? Por ejemplo, que nos buscaban desesperados, chicos que llegaban al suicidio porque debían deudas absolutamente impagables en el ICETEX, hoy no las están pagando, y eso miles de jóvenes a los cuales ya no tienen que pagar los créditos del ICETEX, eso impacta positivamente en su proyecto de vida y en el de sus familias. Entonces yo creo que tenemos también que saber reconocer lo que hemos hecho. Por supuesto, también reconocer los errores, pero tampoco podemos no mirar o dejarnos llevar por la marea de lo negativo cuando estamos haciendo inmensos esfuerzos y hemos tenido grandes logros. Senadora, ¿y cuál es su mayor satisfacción en estos 2 años de gobierno? Buena pregunta. Es mi mayor satisfacción. Buena pregunta. Bueno, es que si me preguntas en lo personal, pues evidentemente haber logrado la gratuidad en la educación superior. Yo no soy de presentar muchísimas leyes, pero he tenido la suerte de que varias de esas leyes que he presentado en el Congreso han podido ver la luz. Y esta fue una de las
digamos, después de la pandemia, hablando con los estudiantes, además ellos se habían movilizado desde el 2018, 2019, y en la época de la pandemia acampaban en plena pandemia, acampaban en las universidades diciendo, bueno, no vamos a poder matricularnos, ¿qué pasa con nuestro proyecto de vida? Y que finalmente se haya sancionado, pues me hace muy feliz, porque quiere decir que quienes no pudimos estudiar en la educación, en la universidad pública de este país, ni en la privada, o sea, quienes no pudimos estudiar, las madres, vamos a tener toda una serie de, o sea, las próximas madres, que ojalá sean cada vez menos madres muy jóvenes, pues van a poder continuar con su proyecto de vida, y eso rompe la cadena de miseria. Y pues por supuesto la reforma pensional a mí me emociona profundamente. Pero como estamos en un mundo que se acerca al fin de los tiempos, que los jóvenes tienen esa percepción, que avanzamos en eventos climáticos extremos, el cambio climático, el hecho de que hayamos realmente podido disminuir la deforestación, que estemos protegiendo la Amazonía, que estemos protegiendo las selvas, la biodiversidad de nuestro país, que es nuestra mayor riqueza y todavía no nos hemos dado cuenta. No es el petróleo ni el carbón, eso por supuesto también está, pero nuestra mayor riqueza son las aves, los paisajes, es el agua, son las selvas, es que somos parte del pulmón de este planeta. Imagínate el lugar tan privilegiado en el que vivimos y que podamos cuidarlo y cuidar esa biodiversidad como un tesoro. Yo creo que me produce profundamente alegría. Y el avance en la transición energética, que creo que es fundamental. Senadora, estamos conectados también con las regiones, y Jaime desde Montería te quiere hacer una pregunta. Jaime. Sí, muchas gracias. Cordial saludo para María José. Es que todo no es color de rosa en materia del proceso de darle una mejor calidad de vida a los colombianos. Esto estaba previsto precisamente por la presidencia. El mismo titular, el jefe de Estado, Gustavo Petro, ha dicho que en la Agencia Nacional de Tierras hay algunos vestigios de la oposición que no han dejado avanzar precisamente adecuadamente la reforma agraria. Esto hace pensar también en lo de la unidad de atención de riesgos, con lo que pasó con el señor López. ¿Todo esto estaba previsto? No, jamás. Aunque yo creo que hay dos circunstancias distintas que tú planteas ahí. Tienes por un lado el hecho de que nosotros tenemos un estado paquidérmico diseñado para que, digamos, para no funcionar casi, y para que ese no funcionamiento se deba inclusive a que hay mucha gente casi que enquistada, el clientelismo, que es, pues yo te doy un puesto y a cambio, digamos así, voy fortaleciendo mi capital político. Y son las personas que nosotros hemos tenido en el Estado, y la incapacidad, como yo decía al principio, de que en los altos, digamos, espacios de dirección o de conducción, nosotros no tuviésemos la gente del proyecto político preparada para poder, digamos, asumir. No teníamos tanta gente como requiere el Estado colombiano para estos altos cargos, son aproximadamente 2.000 altos cargos. Y entonces evidentemente pues había que, y hay que cogobernar con otros, además porque nosotros no somos, digamos, nosotros no gobernamos solo para nosotros, gobernamos con y para el conjunto de la nación colombiana. Entonces, pues evidentemente ahí vemos un grave problema, y es que muchos espacios han estado cooptados por ciertos sectores de la política tradicional, especialmente en lo regional, y eso es algo que ha sido altamente costoso para poder, digamos, tener un desarrollo mucho más rápido de este proyecto político. Y por otro lado, un error que no es un error, que hace parte estructural de la sociedad colombiana, que es la corrupción, que nosotros no podemos decir que la corrupción no está en las filas de la izquierda, pero sí en las filas de la derecha, aquí no, pero allá sí, está en todo lado, porque hace parte casi que de la cultura colombiana, y lo vemos en todos lados. Tú lo verás, yo me salto la fila, yo me le paso a la señora por delante, es decir, tenemos una cultura casi que de ventajismo, es decir, cómo le saco ventaja a todo, ¿sí?
esta cultura del dinero fácil, de que echa la ley, echa la trampa, todo este tipo de dichos que nosotros tenemos hacen que es parte. corrupción, ¿no? Claro que es corrupción, la ley se cumple, no está hecha la ley, echa la trampa, ni nos saltamos las reglas. Lo ves en la manera en la que maneja la gente, lo ves en la manera en la que accedemos a un Estado que además no nos responde, porque casi que es una barrera para el ciudadano el Estado, no es un Estado accesible. Y evidentemente la corrupción y el escándalo de corrupción, nosotros hoy no podemos decir fue de un X, ¿no? Evidentemente ahí están sectores, o por lo menos personas tradicionales, hay una investigación, política. Pero lo cierto es la reacción que tiene este proyecto político. En primer lugar, cualquiera habría mirado hacia otro lado y habría dicho, no, esto no fue conmigo, no, esto... digamos, lo primero que hace el presidente Gustavo Petro es solicitar investigaciones, inclusive en los casos que atañen a su propia familia, a su propio hijo. Solicita investigaciones inmediatas, no va a interferir con la justicia y las personas evidentemente tienen que salir mientras enfrentan esa investigación. Y él asume y pide perdón. ¿Cuándo un presidente de la República ha pedido perdón por los escándalos de corrupción? Yo no he visto a ninguno. Es más, desde Turbay, la corrupción en sus justas proporciones. De lesa humanidad, pero obligatorio. Y amargamente. Uribe lo pidió porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo obligó en el caso de Manuel Cepeda Vargas. Ernesto Samper lo hizo por recomendación de la Comisión Interamericana. Ese para mí es el más sincero por la masacre de Trujillo. Pero lo que dice María José, por corrupción, nunca. No, por un acto de contrición inédito. El abuelo del senador Miguel Uribe, compañero mío, Turbay, ¿no? Julio César Turbay Ayala, decía, la corrupción en sus justas proporciones. Así. Dijo el presidente de la República. El presidente de la República, entre 1978 y 1982. Esa era la corrupción en sus justas proporciones. No, señor. La corrupción tenemos que desterrarla como una, vamos a decir, como una herida purulenta en la sociedad colombiana. Hay que limpiar, caiga quien caiga, hay que limpiar para que la herida pueda sanar y para que nosotros podamos tomar un camino diferente. Pero eso requiere muchísima cultura política y cultura ciudadana. Porque no, uno no se le salta en la fila a nadie. Porque no, uno respeta las normas, porque, digamos, tiene que haber una cultura de respeto del otro. De honestidad. Y de honestidad para que nosotros no, digamos, para que como sociedad nosotros podamos ir desterrando en todos los niveles algo que ha sido el gran mal de la gobernanza en nuestro país. Senadora, nosotros estamos conectados con la Radio Nacional y las 68 frecuencias. Desde la cabina de Radio Nacional, Juliana Villanueva quiere preguntar. Perfecto, gracias. Gracias, Angie. Y senadora, yo quisiera cambiarle de tema y hablar puntualmente de la política exterior que promueve el gobierno nacional, por supuesto encabezada por el presidente Gustavo Petro. Por ejemplo, tenemos la sanción evidente que ha hecho a la guerra que hay en este momento entre Israel y Palestina y por supuesto ese genocidio que estamos viendo en la Franja de Gaza. También el liderazgo que ha tomado el presidente Gustavo Petro cuando hablamos del tema de las elecciones en Venezuela. ¿Usted cómo ha visto el manejo de las relaciones internacionales de este gobierno? No, pues nosotros veníamos de unas relaciones internacionales francamente deplorables, con presentación de mapas falsos, con vergüenzas astronómicas que hemos vivido en materia de política internacional. Y yo creo que si algo está sucediendo en este momento, si por algo podemos levantar la cara, es precisamente por el manejo de las relaciones internacionales. Y prudente. En primer lugar, poniendo a Colombia en el centro de las discusiones. Es decir, Colombia era un país que ni siquiera se miraba. Hoy Colombia ha puesto discusiones centrales en el mundo, el cambio del modelo de lucha contra las drogas, la protección de la Amazonía, el cambio, inclusive proponiendo el cambio de la deuda por bonos carbono, es decir, que tengamos recursos realmente para proteger que es el gran pulmón del planeta, el aire que respiran miles de millones de seres humanos en todo el mundo.
que ha puesto que en un reconocimiento de nuestra propia historia, de lo que ha supuesto que nosotros tengamos el conflicto más largo en América Latina, que no hayamos podido superar décadas, sino siglos de guerras y de conflictos internos, haber planteado que nuestro papel y nuestro lugar es la paz. Entonces, evidentemente, Europa tiene que solucionar sus propios conflictos. Hoy vive en una guerra en Ucrania, pero el papel de Colombia, inclusive en este conflicto, de proponer una salida distinta a la salida bélica. Lo mismo sucede en Palestina. Nosotros no estamos mirando los grandes conflictos africanos. Yo creo que esa es una deuda, que en eso la vicepresidenta Francia Márquez ha avanzado muchísimo, pero hay muchísimo más por avanzar. O sea, no puede ser ella solo porque pertenece al pueblo afro, sino que tiene que ser una política latinoamericana, inclusive de relacionarnos con África, que también está viviendo conflictos inmensos, que está viviendo una situación de guerras internas muy parecidas a las nuestras, con repúblicas muy jóvenes como nosotros, y tenemos que establecer una relación porque inclusive compartimos raíces culturales. Ahí yo creo que tenemos una deuda inmensa, y por supuesto yo creo que América Latina tiene que empezar a mirar hacia Asia, es decir, hacia el Pacífico. Hemos mirado hacia el Atlántico siempre, pero tenemos que mirar más hacia el Pacífico, porque en el Pacífico está surgiendo un nuevo modelo, inclusive de relacionamiento internacional. Entonces yo creo que ahí Colombia tiene que ponerse también a tono con la época, y aunque hemos estado más enfocados en el Atlántico, eso es así, en las relaciones con Estados Unidos, Europa, etcétera, hay que empezar muy fuertemente a mirar hacia el Pacífico. María José, muchísimas gracias. Oye, las puertas aquí siempre están abiertas. Cuando tú quieras venir, te sientas aquí, conversa con nosotros, como hicimos hoy. Esto es como si estuviéramos en la sala de la casa. Por cierto, hablaba de política exterior. Biden dijo que Colombia es la piedra angular del continente. Eso hay que aprovecharlo también. Cuando estuvo el presidente Petro hablando con él ahí en Estados Unidos. Que gane Kamala Harris. Vamos a ver. Yo no trato de no meterme, porque eso es un Estado soberano y ellos deciden. El pueblo norteamericano decidirá quién es mejor para el futuro. Gracias, María José. De verdad, muchísimas gracias. Y después de 3 años, hoy la justicia nuevamente podría tomar una decisión sobre el caso Colmenares. La Corte Suprema admitió una demanda de casación que podría reabrir el caso en segunda instancia. Ahí vemos a nuestro periodista. Adelante con el informe. Hola Rafael, compañeros y audiencia de El Calentado. Pues mire, hoy sobre las 11 de la mañana se tiene prevista la audiencia en la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, en la que se podría tomar nuevamente una decisión que reabriría el caso Colmenares. Esto luego de que el Tribunal Superior de Bogotá en el 2021 determinara que no se puede condenar a Laura Moreno por la muerte de Luis Andrés Colmenares ocurrida en octubre del año 2010. Si bien no se admitió que Laura Moreno fuera culpable, el tribunal señaló que no había manera científica y específica de demostrar la responsabilidad de la joven en la muerte de Luis Andrés Colmenares, pero que sí, Luis Andrés Colmenares murió de manera violenta. Con estos argumentos, la defensa de la familia Colmenares le pide a la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación que reabra este caso o que estudie los términos técnicos y jurídicos para determinar si hubo algún tipo de error o alguna evidencia que no se estudió en su momento en la segunda instancia. Si la Corte casa esta demanda, es decir, si acepta este argumento, podría devolver el caso a la segunda instancia, es decir, al Tribunal Superior de Bogotá, para que nuevamente estudie las evidencias y determine si puede existir otra probabilidad o otra hipótesis que termine con una posible condena para Laura Moreno. La otra joven implicada en este caso es Jessy Quintero, pero en el caso de ella ya los delitos prescribieron. Los familiares y los abogados de Luis Andrés Colmenares han insistido en que Laura Moreno, si bien no fue la causante de la muerte de Luis Andrés Colmenares, sí sabe quién lo mató, y dicen que hay nuevas evidencias que podrían reforzar esta hipótesis. Por eso la importancia de la decisión que hoy la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia tomaría, y que probablemente podría devolver el caso a la segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá. Estaremos muy atentos a lo que se desarrolle en esta audiencia y lo estaremos informando en nuestras emisiones habituales de RTVC Noticias. Lo creímos, creo que anhelábamos estar en una Copa Libertadores, hasta al último minuto
la guerreamos. Es un rival fuerte, tiene buenas jugadoras. Como dicen por ahí, la presión es para los frijoles y bueno, esperemos prepararnos de la mejor manera. Señal Colombia nos ha dado la oportunidad de transmitir los partidos y bueno, que estén siempre pendientes y estén conectados con nosotros. Final, Liga Profesional Femenina, Deportivo Cali ante Independiente Santa Fe. Partido de ida, domingo 11 de agosto desde las 2 de la tarde. Por Señal Colombia, la señal de la paz. Conoce cómo conectar el decodificador y la antena TDT. El decodificador TDT puedes conectarlo directamente usando un cable RCA o HDMI, según lo requiera tu televisor.